pleno, incluyendo entre los derechos reproductivos, a texto expreso está, el de decidir el número de hijos y el momento oportuno para tenerlos. Tales derechos, entonces, están legalmente reconocidos como derechos humanos desde la ley del 2008. Y allí se habla de un abordaje sanitario comprometido con tales derechos. Cierto que las disposiciones vetadas por el Poder Ejecutivo en noviembre del 2008 eran mejores que las que contiene esta ley del año pasado. Y también lo eran las que aprobó el Senado, la Cámara de Senadores, y que fueron rechazadas en la Cámara de Representantes. Pero de todos modos, me parece que esta ley representa un paso necesario e impostergable en el camino del reconocimiento de derechos, aunque podamos pensar que se trata de un paso demasiado corto. ¿Por qué es un paso adelante? Bueno, me parece que hay por lo menos 4 cosas que se pueden decir. La primera es que establece ciertas situaciones en las que dispone que no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, que son parte de los que sancionan el delito de aborto. Y entre esas situaciones, entonces, viene a incluir la interrupción del embarazo por voluntad de la gestante, bajo ciertas condiciones y sujeto a ciertas exigencias que son bastante conocidas. Pero vale decir que, junto con situaciones que no son novedosas, aunque haya algunas diferencias en la forma de regularlas, que son aquellas en que la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer o que la gestación fuera consecuencia de una violación, aparece por primera vez la posibilidad de que la mujer decida interrumpir el embarazo por razones, dice la ley, que a su criterio le impidan continuarlo. Y quiero subrayar esto de a su criterio, porque después hay todo un procedimiento donde ese criterio está sometido a una dura confrontación. Pero en definitiva lo que debe privar, por lo menos así aparece en el texto legal, es el criterio de la gestante. Ese derecho de decisión que aparece entonces, aunque condicionado, me parece que representa un avance innegable en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Ya no se les impone la maternidad a ultranza, sino que se admite su derecho a decidir, aunque sea un derecho acotado. Tienen que decidir responsablemente, es decir, según razones, si están en condiciones y si quieren asumir la maternidad o no quieren hacerlo. Entonces, eso es un paso indudable hacia al reconocimiento de una mayor autonomía de las mujeres, autonomía personal. Una segunda cuestión que diría es que también se establece en esta ley en forma clara y el derecho de asistencia en los servicios de salud y la concomitante obligación de todas las instituciones que forman el Sistema Nacional Integrado de Salud de organizarse para atender los casos de interrupción del embarazo, aun cuando formulen las objeciones de ideario, que como bien se acaba de ver aquí, son impedimento para la realización de un acto que aquí se ha dicho es extender la receta o practicar la aspiración. Pero de todos modos, la afiliada, la paciente, tiene derecho a toda la atención previa y post, y las instituciones tienen la obligación de prestarlo. Después de ese marco, capaz que se pueden hacer muy brevemente algunas 4 o 5 observaciones directamente vinculadas con el texto legal. La primera es que esta ley no ha modificado el Código Penal. Por tanto, mantiene en vigencia las disposiciones penales que establecen el delito de aborto, los atenuantes y los agravantes. Y esto ha dado lugar a una discusión interesante en derecho acerca de si el aborto voluntario realizado de acuerdo con la ley es lícito, como sería si fuera el ejercicio del derecho a decidir, que no se quiso plasmar en el texto legal, o sigue siendo ilícito, es un delito y simplemente no se le aplica la pena. Ustedes dirán, bueno,
es lo mismo, no se le aplica la pena. Pero aquí me acuerdo de lo que dijo Alejandra y me parece de la mayor importancia el poder simbólico que tiene esto. Una conducta que es el ejercicio de un derecho claramente es visualizada de una manera muy diferente a una conducta que directamente transgrede una ley penal, pero por razones que no vamos a entrar a detener, no será castigada. ¿Tá? En segundo lugar, bueno, quiero marcar que mientras el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en la ley madre, le voy a llamar, en la ley antecedente, alcanza a toda la población, el amparo de esta ley está limitado a mujeres que sean ciudadanas naturales o legales o a extranjeras que tengan una residencia habitual en el país por un periodo mínimo de 1 año. Y aquí el texto tiene un par de ambigüedades, algunas de las cuales el decreto resolvió de la mejor manera y otras quedaron por ahí. 3. El procedimiento que se establece para la interrupción voluntaria del embarazo, lo sabemos, es innecesariamente complicado y puede insumir tiempos excesivos. Este es un punto recurrente en las críticas que ha recibido la ley y lo único que me parece que sería interesante preguntarse, ¿qué pasa si una falla en el funcionamiento de los servicios de salud puede comprometer la responsabilidad de las instituciones sanitarias o del Estado por los resultados que tenga sobre la vida de la mujer? Otra de las críticas recurrentes, bueno, se refiere a la orientación de la información y asesoramiento que debe recibir la embarazada del equipo interdisciplinario, cuyo contenido está especificado en la ley y que claramente se advierte tiene un sesgo o un carácter disuasorio. Le van a explicar los riesgos del aborto y eso es normal porque se pide un consentimiento informado y está bien que se pida. Pero además le van a decir que hay otros caminos, que hay ayudas sociales, que puede dar el hijo en adopción, etcétera, etcétera. O sea que se perfila un poco el sesgo hacia dónde apuntará la argumentación del equipo interdisciplinario, por más que ahí dice que los integrantes deben abstenerse de arrogarse la función de decidir por el paciente, cosa que parece innecesaria, pero que digamos, dado cierto paternalismo persistente dentro de la profesión médica en algunos casos, no está de más. Alejandra muy bien, es decir, el aborto es una práctica que no es nueva, que es histórica, que existe. Es decir, lamentablemente no tenemos registros y es una de las cuestiones que no tenemos para poder decir, bueno, cuánto podría estar afectando en lo que ya es, en la realidad que es. Va a ser más, va a ser menos, es decir, ¿qué implica? Y el descenso del número de hijos que tienen las mujeres, el promedio, el comportamiento reproductivo de las mujeres ha cambiado. Es decir, si pensamos en el Uruguay de hoy, de hace 20 años, sí, es decir, en términos totales de nacimientos, tenemos 10.000 nacimientos menos, más o menos, ¿verdad? De 58.000 a 47, 48. Y en términos de que es el modelo reproductivo, es decir, el promedio de hijos que tienen las mujeres a lo largo de su vida, también ha descendido. Es decir, ahora estamos en un modelo reproductivo en que se sitúa en 2 hijos por mujer, ¿sí? Contra un modelo que se situaba más cerca de los 3 hijos por mujer en Uruguay. Eso es decir, Uruguay en realidad tiene un comportamiento reproductivo que disminuye el número de hijos a tener desde muy temprano al inicio del siglo XX.
¿Cuál ha sido el planteo? Ha sido el planteo, bueno, estamos ahora en una situación que ese 2 ni siquiera alcanza para reemplazar a la población. Y si todavía se implementa una ley de aborto, esto puede ser utilizado como argumento para decir, estamos peligrando más, entre comillas, otra vez olvidándose de, o sea, ¿quién decide ese peligro, ¿no? Y hacia dónde tenemos que ir, si tenemos que ir hacia preocuparnos cuántos hijos tienen las mujeres o que tengan que tener más hijos, o nos tenemos que preocupar de los derechos de las mujeres también que sean compartidas con los varones. En realidad, además, no es cierto que peligre, porque si bien el promedio tomado como valor de momento es 2 hijos, o un poquito menos 2, en realidad si nosotros miramos los hijos acumulados que tienen las mujeres hasta determinadas edades, nosotros vemos que hoy en día las mujeres entre 35 y 39 años ya en promedio acumulan 2 hijos por mujer. O sea, que no es cierto que esas mujeres cuando terminan su etapa reproductiva o el colectivo de mujeres uruguayas van a tener 2 hijos, sino porque hay muchas que van a seguir teniendo, o hay algunas que no tuvieron y van a tener, ¿sí? Entonces, yo creo que lo importante es desmistificar desde la demografía y desde lo que es la sociodemografía, el comportamiento reproductivo, quiénes tienen hijos, y en ese sentido, quiénes tienen los hijos y quiénes tienen más hijos de los que quieren tener, porque no tienen las posibilidades, porque de repente en su imaginario sí está tener menos hijos, pero terminan teniendo, en vez de 2, están teniendo un promedio de 3 o 4 hijos. Entonces, la cuestión es, ¿puede contribuir a un mayor descenso del promedio de hijos que tienen las mujeres, la implementación del aborto, el aborto en forma legal? En principio, yo les diría, no sabemos. No sabemos porque no tenemos registro, pero me animaría a decir, desde lo que es la investigación, de las evidencias que tenemos en la investigación, tanto cuantitativa y cualitativa, es que en realidad tenemos evidencias de que ese modelo reproductivo, si tenemos en cuenta el conjunto de las mujeres, es de 2 hijos por mujer, y que cuando lo indagamos por niveles educativos, desde las de menos educación, es decir, estamos hablando de 6 años o menos de educación, o educación secundaria o educación universitaria, ese modelo, ese proyecto es igual, ¿sí? Entonces, ¿corre riesgo? ¿Interviene? No, es decir, probablemente intervenga en la posibilidad de elegir si en ese momento no quiere tener ese hijo, no tenerlo. Sí hay un retraso, también la investigación nos ha mostrado, hemos hecho investigación a partir de las encuestas nacionales de juventud del 90 y 2008, y lo que hemos visto es que hay un retraso en la edad de inicio de la maternidad, ¿sí? Entonces, ese retraso, es decir, podrá intervenir en un retraso cuando no se quiere y se adelanta la edad a la que se empieza la trayectoria reproductiva, sí puede ser, ¿sí? Sí puede ser, en función de que hay un corrimiento y que las mujeres, además, no solo participan en determinado porcentaje de la población en lo que es la maternidad, sino que participan en la vida, en el mundo público y en un desarrollo profesional e integral más allá de la maternidad. Las mujeres y los varones, pero sobre todo las mujeres, manifiestan una insatisfacción bastante importante en términos de tener más hijos de los que desean tener, ¿sí? Para dejarles claro en esto, las mujeres con menos de 6 años de educación manifestaban, un 23% manifestaba estar insatisfecha en relación al número de hijos, por un exceso del número de hijos tenidos, ¿verdad? Y entre las mujeres con hasta ciclo básico, es decir, hasta 9 años, es aún mayor, un 32%, y también mujeres con educación universitaria, un 10% lo manifiesta. Pero por otro lado también tenemos otra cara de la moneda, que es que hay un porcentaje importante de mujeres de los distintos niveles educativos que también plantean insatisfacción por querer tener más hijos de los que tiene o por tener alguno y no lo tuvo, ¿sí? Un 34% de las mujeres con menos de 6 años de educación lo plantea, y en las mujeres de mayor educación, es decir, estamos hablando de 13 años y más, es un 50%. Entonces, es decir, ¿cuánto podría tentar en términos de estos miedos de lo que es la reposición de la población, y cuánto más bien tenemos que pensar en los derechos, como bien se ha hablado acá, en los derechos humanos, en los derechos de las mujeres, en los derechos de decidir cuándo
y cuántos hijos a tener, ¿no? Por otra parte, sin duda que el comportamiento reproductivo es bien distinto cuando lo abrimos o por estrato social o por niveles educativos, que las mujeres con 6 años o 7 años de educación tienen un promedio de 3 hijos por mujer, mientras que las otras, las de 13 años y más, tienen un hijo en promedio. Pero bueno, ¿cuánto tenemos? ¿Dónde está el dilema, no? Yo me planteaba desde nuestra disciplina, de alguna manera, ¿no? ¿Es el nivel de la fecundidad, es el reemplazo, o son los derechos? O habrá que trabajar en ese sentido, y habrá que trabajar en desmistificar esta cuestión que se quiere a veces utilizar de cómo hay una perversión y cuál culpable pueden ser las mujeres, de que además tienen ahora la posibilidad de abortar y van a abortar más y van a atentar de alguna manera, entre comillas, contra el colectivo y contra el desarrollo y la viabilidad de un país.